En este momento quiero hablarte de un tema súper interesante asociado al alcance de la certificación de gestión de programas, la certificación PGMP como Program Manager o Management Professional. Esta es una certificación que quizá uno puede decir, bueno, no es tan reconocida, pero no te imaginas la importancia o el valor que genera, ¿vale? Porque no solamente quizá apreciamos lo que es la gestión de programas como una interacción, ¿no? Podemos decir, de múltiples proyectos desarrollados de forma coordinada para lograr beneficios, sino que tú puedes implementar la gestión de proyectos o de programas, perdón, bajo diferentes escenarios, sobre todo asociados a muchísima ambigüedad e incertidumbre. Así, por ejemplo, cuando vas a lanzar tú regularmente un nuevo producto, por ejemplo, al mercado, o bueno, o no estamos seguros de la disponibilidad de fondos necesarios para una ejecución, ¿sí? O cuando tienes la oportunidad de desarrollar claramente un análisis de arquitectura entre diferentes entregables que pueden buscar generar un beneficio, bien sea de manera integrada, un beneficio de manera incremental, no, o debes demostrar claramente la realización de beneficios a lo largo de la ejecución bien sea de un proyecto, de un programa. Esta certificación contiene todo ese tipo de elementos, sí, que son vitales, ¿ok? Para poder nosotros demostrar, sí, lo que es la generación de valor, demostrar la alineación de los beneficios con los diferentes objetivos estratégicos y sobre todo permitirnos, ¿no? En cierta manera, generar gobernanza a lo largo de todos los diferentes proyectos componentes. Luego, esta credencial nos va a permitir de alguna manera a gestionar múltiples proyectos, ¿no? Con diferentes approaches, ¿cierto? En cierta forma tú puedes tener un proyecto desarrollado un enfoque predictivo, otro proyecto con enfoque ágil, sí, o enfoques híbridos, pues llegarlos a generar esa arquitectura entre proyectos con diferentes tipos de approach y con eso una gobernanza de procesos, herramientas, técnicas que permitan asegurar una articulación armónica, ¿okay? Entre ellos de cara a lograr, por un lado, los entregables, lograr las interacciones entre los componentes, alinear claramente la manera de reportar, alinear la forma de generar valor y en cierta forma pues poner a uno como gerente de programas a orquestar, ¿sí? Todos estos múltiples proyectos trabajados bajo altos escenarios de ambigüedad. Entonces te invito a este webinar, ¿ok? Que va a tratar mucho de qué se trata la gestión de programas, ¿ok? Y de qué se trata esta certificación. Permíteme, voy a compartir nuestra presentación. Bien. Bien, este webinar es un webinar que nos otorga 0.5 PDUs, ¿cierto? Que los podrás descargar al final, ¿no? de esta presentación dando un clic en el formulario, ¿ok? Que ves en la descripción a través de, bueno, del diligenciamiento de este formulario, ¿listo? Me presento, ¿ok? Mi nombre es Andrés Sousa, soy fundador del Grupo Sousa Colombia y soy entrenador avalado por el PMI, no solamente para impartir no programas de certificación PMP, sino que también, bueno, todos los diferentes tipos de certificaciones. Actualmente cuento con 6 credenciales del PMI, soy PMP desde el año 2009. También trabajo en metodologías de gestión de proyectos ágiles y, bueno, digamos que muy apasionado por esta credencial o el mundo de la gestión de programas y portafolios. Bueno, somos nosotros del Grupo Sousa Colombia, un centro ATP autorizado por el PMI, ¿no? Para impartir estos programas, digamos, de altísima calidad y en cierta forma de los puntos que nos caracterizan claramente es asegurar tus proyectos o tus esquemas de certificación como un proyecto integral, ¿vale? Es decir, un acompañamiento de principio a fin. Así las cosas, vamos a entrar nosotros, ¿no? En materia con esto que significa lo que tiene que ver con la gestión de programas, ¿cierto? Cuando hablamos de la gestión de programas, nótenlo aquí, ¿no? Dice, en lugar de pensar únicamente en la definición de programas, ¿ok? Como un conjunto de proyectos componentes que se interrelacionan entre sí para lograr un beneficio común,
¿sí? Vamos a analizar el approach propuesto por el PMI, ¿no? En cierta forma, un program manager no solamente hace eso, ¿sí? Sino que cuando hablamos de lo que es la gestión de programas dice aquí, ¿no? Es un approach muy alineado con la definición, la medición, el análisis del beneficio a lo largo del ciclo de vida de un programa o un proyecto. Es decir, que si tú eres una persona actualmente que trabaja y se mueve por la demostración del beneficio, que es la razón final por la cual encomendamos proyectos o programas, y quiero entender cómo es la demostración de valor al final de estas iniciativas, pues esta es una credencial interesante para poder tener los skills y para poder tener las herramientas y técnicas que nos lo permitan. Aplica enfoques adaptativos exploratorios, ¿sí? Entre proyectos componentes, articulando el trabajo de los proyectos, definiendo la arquitectura de sus entregables y ahí buscando una alineación estratégica, ¿no? Para buscar satisfacer las necesidades del cliente. Es decir, que muchas veces cuando hablamos de enfoque adaptativos, exploratorios, ¿no? Se conecta un poco con el universo ágil. Y es así, digamos que lo que uno hace en la gestión de programas tiene muchísimo que ver con principios de agilidad en términos de ser adaptativos. Es decir, muchas veces yo puedo pensar en un conjunto de 8, 10 o 15 proyectos, ¿vale? Para lograr beneficios comunes. Sin embargo, los programas que se emprenden regularmente en un mediano o largo plazo pueden llegar a ser adaptativos, incluso incluyendo nuevos proyectos componentes o excluyendo o modificando, buscando cumplir el beneficio que realmente estás buscando. Es decir, que muchas veces, pese a que determinados ciertos proyectos, los proyectos no están logrando el beneficio esperado. Es por esto que dentro de una gestión de programas, el Program Manager aquí se encarga de entender lo que está pasando allá para subir una junta de gobernanza del programa, demostrar el valor que realmente esté obteniendo y tomar decisiones o recomendaciones asociados con la inclusión, el cierre o modificación de una iniciativa buscando cumplir lo que nosotros al fin de cuentas estamos esperando. O sea que nosotros, en cierta forma, no basta, ¿no? Compensar en cumplir simplemente como hacemos, quizá en el gran marco de proyectos con alcance, tiempo y costo. O sea, no solamente nos ocupamos de cumplir con esta triple restricción, sino que también nosotros buscamos asegurar que la justificación o la razón que derivó efectivamente un proyecto o un programa se esté cumpliendo, ¿ok? Que es la generación de valor. Es por esto, digamos que esto maneja un gran número, ¿no? De componentes que se vuelven bastante interesantes. Dice por acá, ¿para qué nos sirve el approach, no es cierto, de la gestión de programas? Es decir, ¿para qué? ¿Cuándo utilizar una gestión de programas? Es la pregunta acá. Entonces, yo busco entender para qué me sirve. Por ejemplo, cuando tú estés en tu organización, por ejemplo, eres un líder de departamento, líder de área, ¿sí? O estés trabajando, qué sé yo, ¿no? Buscando promover un nuevo producto, un nuevo producto desarrollado por primera vez en la empresa, ¿vale? Donde necesito yo decir, bueno, estoy manejando unos productos, voy a hacer un nuevo producto al mercado, ¿vale? Sin embargo, ese diseño del producto, ese mercadeo del producto, ese entendimiento de la competencia, esa formulación de hipótesis inicialmente necesarias sobre la base de una creación o de documentación o estudios de benchmarking que puedes tener y sobre esa formulación, cómo yo voy, ¿no es cierto?, trabajando de manera adaptativa, proyectos con 2 proyectos inicialmente, después puedo pegarle 3 proyectos, con base en la información que voy obteniendo, voy adaptando y voy de pronto complementando los proyectos existentes, ¿no? Entonces hay muchas consideraciones basadas en el aprendizaje. Entonces, una gestión de programas, una gestión que nos permite trabajar sobre la base del aprendizaje que venimos desarrollando. Entonces, esa base de aprendizaje nos permite adaptarnos y poder reformular los proyectos, poder ajustarlos sobre excelentes ambientes o entornos de gobernanza que permitan establecer buenas prácticas, buenos procesos, buenos procedimientos para poder tomar decisiones de una manera consistente, con un equipo articulado, con proyectos articulados que entienden cómo hablarse entre sí. Cuando tú tienes cambios organizacionales bueno, de gran escala, ¿cierto? Un cambio organizacional de gran escala. Por ejemplo, todos los procesos asociados a la gestión del cambio,
Sí, entonces cuando tú vas a hacer gestión del cambio, ok, la gestión del cambio tiene que ver con de alguna manera entender mi radiografía del estado actual en la organización, ok, y entender un estado futuro para poder desarrollar un gap análisis, ¿cierto? Que es una diferenciación entre mi estado futuro y mi estado presente y poder entender cuáles son los capabilities o proyectos o objetivos que yo necesito llevar a cabo para poder o posicionar a mi compañía en el estado actual a un estado final, ¿sí? En un mejoramiento. Por ejemplo, mejoramiento de un indicador de satisfacción del cliente, un mejoramiento muchas veces de, qué sé yo, un indicador de facturación. Entonces necesito en cierta forma empezar a conducir análisis, necesito empezar a determinar y evaluar un problema, replantearlo, ¿no? Establecer la condición actual, cómo es el modelamiento actual, cuáles pueden ser la gama de proyectos que son necesarios para cumplir con ese gap, ¿ok? ¿Cuál es la arquitectura de esos proyectos? ¿En qué momento yo formulo un roadmap? ¿Ok? Que me permite establecer la estrategia de ejecución a nivel del trabajo en términos de los proyectos componentes para poder entender cuándo se va a dar la realización del valor. Si la realización del valor o la gestión del cambio se va a dar de una manera incremental, si se va a dar de una manera integrada, o que cuáles pueden ser las métricas, cómo yo asocio, ¿no?, la calificación de los beneficios que voy a obtener de una manera tangible, de una manera que pese a que pueden ser muchas veces invisibles, ¿ok? Cómo los vuelvo cuantificables, ¿ok? ¿Quién se encarga de esa cuantificación? Pues son aspectos que manejamos en una gestión de programas. Cuando manejas actualmente requerimientos muy ambiguos, tanto el producto como de la solución en sí, ¿cierto? Es decir, no podría decir, bueno, muy similar al marco ágil, cuando manejamos agilismo, quizá los requerimientos son expresados en términos o en necesidades del cliente, ¿no es cierto? O en deseos o en necesidades o expectativas de los stakeholders. Sí, entonces muchas veces se ubican a 33,000 pies de altura. Digamos que un approach de programas también trabaja sobre esa misma base. Sí, o sea, manejamos muchísimos principios de ambigüedad e incertidumbre. En cierta forma es como si a mí me pusieran en una ciudad desconocida en la que tengo que empezar a explorar los diferentes caminos y decir cuál es el camino apropiado, ¿ok? Por eso me adapto, ¿no? Y por eso refino, ¿no? Día tras día, proyecto tras proyecto, para asegurar que efectivamente el propósito del programa se obtenga. Los fondos o recursos disponibles provienen de diferentes fuentes de financiación, no son claros y están sujetos a cambios frecuentes. Sí, o sea, muchas veces no todos los fondos están disponibles. Muchas veces los fondeos, ¿ok?, de un proyecto dependen de los ingresos o los beneficios recibidos por otro proyecto. Entonces, cuando manejas ciertas asignaciones presupuestales que tienen incertidumbre, digamos que un approach de programas es bastante aplicable a lo que nosotros realizamos. Por eso no articulamos proyectos de diferentes enfoques de ciclos de vida. Un program manager conoce de qué, conoce de agilismo, un program manager conoce de predictivismo, un project manager, bueno, no sé si sería así, ¿no? Pero manejo diferentes, ¿no?, tipos de enfoques y los pongo a hablar, ¿sí? Conozco lenguaje, o sea, el program manager puede ser el traductor, ¿no? El traductor, digamos que si yo estoy hablando en un lenguaje agilista, estoy hablando en un lenguaje que puede ser muy predictivo, cómo yo logro generar una coherencia, ¿ok?, en la interacción, en una traducción de esos mensajes y yo como program manager asegurar unas reglas claras de juego para que todos estemos hablando de una forma armónica. Gestionando la triple restricción. ¿Qué sucede, no? Cuando uno habla regularmente en proyectos, bueno, una triple restricción en proyectos, tú hablas, ¿no?, claramente de qué alcance, tiempo y costo, ¿no? Ya sabemos si una cambia, las otras dos cambian, ¿no? Sin embargo, en programas, nosotros nos orientamos aquí. A la parte de alcance, ¿no? La parte de alcance la sustituimos, ¿por qué? Por lo que es beneficios. Sí, o sea, yo como program manager tengo un compromiso de entregar beneficios. Y mi meta, o de alguna manera yo gestiono el programa, ¿vale? Para buscar asegurar que las cosas, o recomiendo, ¿no?, para que los componentes del programa se orienten en los beneficios deseados. Los beneficios que están claramente especificados, definidos y entendidos por los key stakeholders del programa. Ahora, hay un marco de gobernanza. Claro, gobierno. Claro, hay un governance board, ¿no es cierto?, del programa. Es decir, yo
en cierta forma podemos decir que hay una constitución de un comité de la Junta de Gobernanza del programa. Un comité que está constituido por personas expertas en ciertas materias del programa, algunos líderes funcionales de la organización, ¿sí? Algunos sponsors que también puedo tener, ¿vale? Porque el Governance Board de alguna forma es una de las instancias sobre las cuales nosotros como líderes de programas recomendamos, ¿ok? Cursos de acción sobre el programa. Recomendamos iniciación de nuevos proyectos. Recomendamos exclusión de proyectos sobre el marco del programa. Recomiendo modificaciones. Y la gobernanza lo que hace claramente es recibir la recomendación. ¿Vale? Esa gobernanza me asegura, ¿no? Absolutamente que todas las decisiones o recomendaciones que se sigan conduzcan a alineamientos estratégicos de la organización. ¿Sí? Entendamos los niveles de exposición al riesgo, la tolerancia al riesgo que actualmente estamos manejando y sobre esa base poder tomar decisiones. ¿Okay? Evaluar el performance del programa, el performance de los componentes del programa. ¿Sí? Y entiendo cómo es la contribución a la generación del valor o el beneficio de cada uno de los componentes discretos para buscar generar pues un aporte, ¿no? Contribución a un objetivo estratégico de la organización. Entiendo los beneficios realizados. Entiendo los niveles o el uso de recursos que está teniendo el programa y la gobernanza toma decisiones sobre esa base. ¿Ok? O el comité de gobernanza. Asegurar claramente un marco metodológico en el marco del programa. Si no puedo generar proyectos, yo tengo que entender el marco metodológico. Si tú vas a gestionar proyectos por agilismo, vas a usar, por ejemplo, Scrum por acá, por aquí puedo usar otro marco, un marco más predictivo, por ejemplo, y un marco más híbrido. Entonces tengo diferentes lenguajes. Que la gobernanza establece procesos, procedimientos, metodologías, formas de reporte, ¿no? Formas de toma de decisiones, procesos para escalar decisiones de una manera consistente entre mundos o departamentos que hablan lenguajes diferentes. Y claramente la gestión de los stakeholders. Stakeholders que pueden tener diferentes capas, ¿no? Como pasa en proyectos. Pero acá tenemos unos stakeholders, quizá hay un grado de complejidad mayor en el programa. La gestión del involucramiento de los stakeholders es un poco diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hablo de beneficios, hablo de beneficiarios, hablo de que muchas veces los beneficios no son lo suficientemente tangibles para podértelos demostrar. Hablo a veces de que la realización del beneficio no se logra obtener en los tiempos planeados y tus beneficiarios pueden decir, no, ya no me interesa el programa. Entonces, es muy importante mantener esa consistencia y saber cómo interactúo con los stakeholders para lograr este tipo de entendimientos. Y claramente, ¿no? Cuando yo hablo de lo que es la ambigüedad y la incertidumbre, uno podría decir que la ambigüedad e incertidumbre son conceptos, ¿no? Que se manejan en este ámbito, ¿no? Por ejemplo, la ambigüedad tiene que ver con la precisión en la definición del alcance de la solución que tienes y la incertidumbre siempre está asociado al monto de información con la que cuentas para tomar decisiones y tiene muchísimo que ver por esas razones con riesgos. Entonces decimos que los programas, ¿cierto? Tienen demasiada ambigüedad y demasiada incertidumbre. Sí, porque estás localizado en ese tipo de conceptos. Pensando en programas, ¿no? Cuando tú hablas de esto, nosotros, por ejemplo, en la certificación de programas o el PMB el PMI, ¿cierto? A través de su estándar de gestión de programas, especifica unos componentes, ¿no? Tenemos la alineación estratégica, el benefit management, ¿cierto? Todo lo que es el stakeholder engagement, todo lo que es gobernanza, ciclo de vida del programa, ¿no? Como componentes muy importantes. Y aquí simplemente quiero mostrarles, ¿no? Algunos de los elementos, ¿cierto? Esto tiene que ver con gestión de operaciones, alineación estratégica, los approach de ciclos de vida de proyectos, gestión de portafolios, ¿vale? Esto es una articulación completa. A nivel de alineación estratégica, no hablamos de artefactos como un mandato de programas, arquitecturas de programas, business case del programa, program charters, una evaluación de riesgos, el roadmap, análisis de sus capabilities a nivel organizacional, ¿no? Bueno, aquí ya lo mencioné, ¿no? Program business case. Manejamos artefactos como un Benefit Register en la parte de beneficios, un Benefit Management Plan o Benefit Realization Plan, un Benefit Report, ¿cierto? Benefit Sustainment, Benefit Realization, Benefit Transition, ¿no? Digamos que son un mundo muy interesante. Cuando hablas de governance, hablas de un governance board, hablas de un governance assessment, hablas de un governance bodies, hablas de governance management plan, ¿sí? Hablas de una implementación de gobierno, una clausura del gobierno, en los stakeholders, claro, identificación, engagement, register, ¿no? Muy similar, ¿no?
tenemos diferentes elementos, maps, ¿no es cierto?, asociados a una gestión, pero con unas estrategias un poco diferentes que uno maneja en la perspectiva de lo que uno maneja en proyectos. Cuando hablamos de ciclo de vida, es decir, claro, den de cuenta que también tengo que hablar de alcance, hablamos de gestión de un marco financiero, hablamos de una gestión de programas, calidades, gestión del cambio, gestión de la información, gestión de la comunicación, gestión del riesgo, procura, ¿no? También tenemos dominios o áreas de conocimiento interesante a trabajar en programas. Si yo hablo del ciclo de vida, uno puede decir, bueno, tienes un program definition, un program benefit delivery, un program delivery o un program closure, ¿vale? Entonces tú puedes manejar diferentes subfases donde está el program formulation, o que la formulación del programa, el program planning, la planeación del programa, la autorización, ¿no es cierto? La planeación y la autorización y planeación de los componentes, que es donde empiezo yo a jugar con la articulación de ellos. El oversight and integration, ¿no? Que es la supervisión y todo lo que es la transición y cierre del componente. Y tengo un cierre de la compra, y, perdón, de un programa y una transición del programa. Entonces, regularmente todo nace con una planeación estratégica que en cierta forma, ¿no? Trabaja sobre un portfolio review board, ¿no? En cierta manera, que genera un mandato para poder derivar la necesidad, ¿no? Y entender cómo a través tengo problemas, cómo programas van a atender problemas. Genero un program business case, ese program business case se evalúa en la perspectiva del portafolio, con un portafolio obviamente que me autoriza de alguna forma el uso de recursos de la organización, lo hacemos a través de un program charter. Con esto puedo permitirme hacer un program roadmap, ¿no es cierto? Ya en la planeación del programa, pues empezamos a entender algunos management plans asociados a gobernanza, asociados a beneficios, a marcos financieros, ¿vale? Aquí ya no hablo tanto de presupuesto, sino con un marco financiero, ¿vale? Un tema un poco más diferente. La gestión del cambio, la gestión de la información, que es tan determinante acá. Sí, para generar un Program Management Plan, ¿vale? Y ese Program Management Plan me genera artefactos ya en la perspectiva del componente, como un business case del proyecto, un chart del proyecto, un plan del proyecto. Sí, esquemas de supervisión, bien sea por agilismo, bien sea por la parte predictiva, ¿no? Y la integración, claramente. Y esto, obviamente, pues rodeándose, ¿no? De muchas cosas, ¿sí? Cosas como validaciones de alcance, sí, una PMO en el marco del programa, esquemas de auditoría, gestión del conocimiento, gestión de calidad, integración y articulación, súper importante acá en programas. Transición de los componentes, bueno, trabajo sobre esquemas de gobernanza, gestiones de cambio, ¿no? Muchas veces ahí viene la realización de los beneficios, te voy a tomar decisiones sobre cambios, ajustes, bueno, etcétera. Transiciones, cierres, etcétera, ¿no? Y que me llevan a formar un capability, ¿vale? Que es una integración, ¿no? Y ese set colectivo capabilities, sometidos a una transición, van a empezar a generar claramente los beneficios, ¿cierto? Que son los outcomes que van a generar el programa. ¿Okay? Entonces, digamos que en cierta forma esto genera muchas cosas. Aplica tu PGMP, ¿no? ¿Por qué aplicar? Es decir, hay un requisito interesante, un examen de 170 de preguntas, unas estadísticas muy interesantes, ¿no? Somos 3.309, ¿no? Con corte a 31 de julio del 2021, ¿no? Como lo ven, digamos que son unos facts interesantes, ¿cierto? Aún hay muchísimo comparado con una certificación PMP que es 1.200.000, sabemos solamente 3.300 en el mundo. Entonces te invito porque el mundo necesita demasiado gerentes o gestores de programas. ¿Listo? Es decir, lo necesita muchísimo. Si te has sentido identificado de alguna manera con este webinar, te invito de alguna manera ¿no? A nuestro programa a nuestro curso de preparación de gestión de programas. ¿Vale? Estamos manejando claramente este curso súper interesante de 40 horas, ¿no? En donde no vas a aprender todos los fundamentos que te he explicado anteriormente, con todos los dominios. Si es un programa que te otorga 40 PDUs, tienes asesoría en la aplicación, acompañamiento hasta el día de tu certificación, sesiones adicionales sin costo adicional. Ok, en los nuevos cursos tienes el trabajo en el campus virtual de Sousa, ¿no? Vas a tener simuladores, vas a tener una cantidad de información muy interesante que te va a permitir, obviamente, alcanzar tu certificación. ¿Ok? No te quedes por fuera, ¿ok? Aprovecha nuestros temas de Sousa Fest por aquí, ¿ok? Aquí está, ¿no? En la página web. Y bueno, regístrate, no dejes pasar este programa, no dejes pasar esta oportunidad y te espero en la siguiente sesión.
Chao, chao.